Recuerdo diciembre de 2023, hace un poquito más de un año y medio, mis suegros le regalaron a mi hija mayor una bici para la época de Navidad, y la mandaron, la compraron por Amazon, nos llegó la caja ahí a la casa, y hicimos videollamada para que ellos vieran cuando Luisa abriera la caja, el regalo, y fue un momento muy bonito, muy grato, la cara de emoción de ella, de sorpresa. Ella abre la caja con ayuda de nosotros, muy entusiasmada, y simplemente empieza a sacar las piezas. Venía totalmente desarmada, saca la llanta y hace como que es un volante, y luego lo avienta, saca el pedal, saca el volante, el manubrio, y ella emocionada, sin saber todavía el regalo que era, pues simplemente empieza a sacar las piezas porque estaba emocionada, porque había recibido un regalo. Lo que no saben es que yo estaba más emocionado, pues unas semanas antes yo me autorregalé un juego de 9 llaves Allen, de tipo navaja, de esas que están todas juntas, así que tú la traes por ahí colgado en el bolsillo y demás. Y veo que los tornillos para armar esta bici son de Allen, y dije, este es el momento, ¿no? Ya mi logro, mi emoción de señor, ya, este es el momento, voy a usar mis llaves Allen que compré, y agarré mi juego de llaves y empecé a armarla. Pues Luis estaba emocionada por usarla, y a ver, pues agarro el eje central que viene, atornillo las ruedas, las llantas, atornillo los pedales, atornillo las llantitas para que no se caiga, y ya, cuando llegó la hora de hacer la prueba y que la niña se subiera, y todos expectantes, mis suegros también, pues se sube y le da, y en eso que jala el manubrio, el volante, se sale. Gracias a Dios no hicimos la prueba en el parque, primero era a nivel Porsche, y se sale. Y es que como buen mexicano, pues yo vi las piezas en el suelo, agarré emocionado mi juego de llaves Allen, y sin ver el manual del fabricante, me fui directo a armar la bici. Y no me había percatado que se nos había olvidado una pieza, una abrazadera, una ruedita así, que va donde se pone el manubrio, el volante, para que esta no se salga. Pues esa pieza, por ser más o menos chiquita, pues se nos divagó, se nos perdió ahí en la caja, no la hallamos, después la encontramos y pusimos la abrazadera para que ya no hubiera esa falla, esa falta cuando se salió el volante. Tuve que ver el manual del fabricante para saber qué es lo que faltaba y cómo iba. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto, mi querido hermano, mi querido oyente? Porque cuando llegamos a ver lo que es la iglesia, y en específico la vida de iglesia, podríamos tener un concepto equivocado de cómo se vive. Quizás vamos con nuestras propias experiencias, quizás vamos por lo que alguien nos dijo, o simplemente vamos por rutina, vamos ya con la rutina, y entonces tenemos que regresar y ver qué es lo que dice la Escritura acerca de la vida como iglesia. Tenemos que regresar al manual del fabricante, al Dios que formó y creó y redimió su iglesia, para saber cómo debe ser la vida de iglesia. Y hasta este momento, en esta serie de predicaciones acerca de la iglesia, quiero empezar recordándote y haciendo una pequeña recapitulación. Quiero decirte lo que es la iglesia. La iglesia, ya llevamos varios sermones, ahí dice sermón número 12 de la serie, y déjame decirte, la iglesia es el cuerpo de creyentes redimidos por la obra de Cristo, hechos familia de Dios solamente por la fe en Él. El cuerpo de creyentes redimidos por la obra de Cristo. Ahora, dicho cuerpo de Cristo tiene su parte tangible en lo que es la iglesia local, Algunos versículos en la Escritura nos hablan y nos dicen qué es la iglesia. 1 Timoteo 3:15 nos dice: la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Efesios capítulo 1 versículo 22 dice que la iglesia, dice, sometió todas las cosas a Cristo, sometió todo la iglesia a Cristo, y entonces Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces Efesios 1:22 nos dice que es el cuerpo de Cristo.
Efesios 3:10 nos habla de una función de esa iglesia, y después de decirte que Dios nos ha salvado y amado desde la eternidad, capítulo 2, y cómo ha unido un pueblo entre judíos y gentiles, haciendo la paz por medio de Jesús. Efesios 3:10 nos habla y nos dice que ese plan que Dios ha hecho desde la eternidad y hasta la eternidad, esa sabiduría de Dios de salvación, de unir, ese plan y esa sabiduría debe ser transmitida a los ángeles y potestades por medio de la iglesia, Ahora, todo esto para llegar a recalcar lo que es la iglesia, mi querido oyente, porque en esta serie que hemos visto acerca de todo lo que involucra la eclesiología, espero que tú y yo estemos conscientes de que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, pero también la iglesia no es lo que hacemos. La iglesia no son nuestros ministerios, la iglesia no son nuestras actividades, la iglesia no es lo que hacemos, la iglesia es lo que somos. Eso es lo que somos, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es reunirse una vez a la semana. La iglesia de Dios eres tú si es que has depositado tu fe en Cristo para salvación. La iglesia de Dios eres tú. Si estás aquí, la iglesia de Dios eres tú. Y si vas a trabajar el día de mañana, allá donde estés, si eres creyente, tú eres la iglesia allá. Tú eres la iglesia. Pero la iglesia, déjame decirte, no solamente eres tú. También es el que está a tu lado, el que está enfrente, el que está atrás, el que está a la derecha, el que está a la izquierda. Si ese hermano que está al lado es creyente, la iglesia es la que está a nuestro alrededor hoy, aquí sentados. Dios no nos ha salvado solos. No somos islas, sino que ha provisto, y también la escritura habla de esto, ha provisto de una familia. Nos ha unido al cuerpo, en donde hay otra mano, en donde hay pies, en donde hay brazos. Y tú, si eres creyente, y Efesios 4 nos habla, y estoy simplemente haciendo una recapitulación, Efesios 4 nos habla y dice que hemos recibido dones, y también que si eres parte del cuerpo de Cristo, Dios te ha dado un don, y ese don tú lo tienes que usar para edificar al cuerpo de Cristo, al demás, a la otra parte del cuerpo de Cristo. De tal manera que, hermanos, la iglesia implica creyentes redimidos por la fe en Cristo, como hemos hablado, unidos. La iglesia implica el cuerpo de Cristo, creyentes redimidos, unidos, porque no te salvó nada más a ti, unidos, pero unidos en santidad. Ese es el plan de Dios. Juan 17, versículo 17, Jesús, unas horas antes de ir a la cruz, está orando al Padre, intercediendo por sus discípulos, y encontramos un versículo muy famoso, 17:17, santifícalos en tu verdad, tus palabras es verdad. Jesús está intercediendo por sus discípulos y ruega al Padre que los suyos permanezcan unidos ante un mundo malo, y dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, que estén en el mundo, pero que sean uno como tú y yo somos uno, y también que los libres del mal, que los guardes del mal, que ellos vivan en santidad. Primera de Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Primera de Pedro 2:9, ustedes son un pueblo santo, real sacerdocio escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos creyentes, como iglesia debemos vivir para Dios, vivir en unidad, evidenciando su carácter de santidad. Vivir como la iglesia de Dios, y en pocas palabras, aquí resumo esta parte de recapitulación, vivir como la iglesia de Dios es ser un imitador de Cristo en una comunidad santa y ante el mundo. A la hora de hablar del llamado a vivir como la iglesia, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Y vivir como iglesia es vivir siendo un imitador de Cristo en una comunidad santa y ante el mundo.
Pero muchas veces se nos olvida cómo vivir como iglesia. Queremos vivir a la luz de nuestro concepto, quizás equivocado. Y la proposición esta mañana es que porque somos la iglesia de Dios, debemos exaltar su nombre a través de procurar nuestra unidad en santidad. Porque somos la iglesia de Dios, debemos exaltar su nombre, como ahorita cantamos, a través de procurar nuestra unidad en santidad. Y entonces surge la pregunta a contestar esta mañana: ¿cómo vivir como la iglesia de Dios? Y abordaremos 3 puntos. Y el primero de ellos rápidamente es, procura su unidad y santidad al ser gobernado y controlada por el poder de la palabra de Dios. El primer punto es que la iglesia debe ser gobernada y controlada por la palabra de Dios. ¿Cómo la iglesia vive como iglesia? Pues bueno, la iglesia debe ser controlada y gobernada por la palabra de Dios. Y vayamos ahí, vamos a estar viendo algunos pasajes, pero nuestro texto base en Hechos capítulo 2, 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ciertamente el libro de los Hechos es un libro narrativo, es histórico, pero nos marca la pauta de lo que fue el inicio de las iglesias locales y nos deja estas marcas distintivas, estos patrones, para que nosotros hoy los podamos emular, los podamos también replicar. Y dice versículo 42, después de la predicación de Pedro y la obra del Espíritu Santo trayendo convicción de pecado a los hermanos, siendo bautizados, siendo añadidos a una membresía. Versículo 42, después lo que viene, la vida de iglesia, ya se fue formada la iglesia, ahora es el desarrollo de la vida de iglesia. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. La palabra perseverar significa mantenerse firme, mantenerse fiel a, mantenerse fiel a. ¿A qué se mantenían fieles estos hermanos de la primera iglesia en el libro de los Hechos? Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Aquellos que habían estado con Jesús, de tal manera que los que habían estado con Jesús transmitían las palabras, la vida de Jesús a los demás, y los demás escuchaban y en eso perseveraban. Versículo 46, me adelanto ahí, otra vez aparece la palabra perseverar. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra vez aparece la palabra perseveraban. Perseveraban en el templo, dice el 46. ¿Qué hacían en el templo? Pues como termina el 42, oraban, adoraban el nombre de Dios, iban al templo para la enseñanza de los apóstoles cada día, incluso cuando se congregaban en las casas también permeaba el platicar de la palabra de Dios, el enseñar de la palabra de Dios. Y entonces quiero llegar a esto, hermanos. Vemos en estos primeros versículos que la palabra está en el centro de la vida de la iglesia. La palabra de Dios está en el centro de la vida como iglesia. La vida como iglesia, ¿recuerdas? Debe evidenciar una vida cristiana, es decir, una vida donde Cristo reina, una vida donde somos controlados por el Espíritu Santo. ¿Y recuerdas quién es la iglesia? ¿Recuerdas quién es la iglesia? Es todos, el cuerpo de creyentes redimidos por Cristo. De tal manera, mis queridos hermanos aquí presentes, de tal manera la vida de iglesia empieza en lo individual cuando cada miembro es controlado por la palabra. Cuando cada miembro procura y cultiva su relación con Cristo a través de la palabra. De hecho, es tu relación con Cristo a través de la palabra que propicia las relaciones con tus demás hermanos. Pero hermanos, al hablar de unidad y al hablar de vida como iglesia, empezamos en lo individual ahí contigo. Porque la vida como iglesia, para vivir la vida como iglesia, tú y yo necesitamos estar controlados por la palabra de Dios, controlados por el poder del Espíritu Santo.
La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es necesaria para tu santificación y la mía. En ella encontramos consuelo, como dice 1 Timoteo 3:15, es útil para redarguir, para edificar, para corregir. En ella encontramos la exhortación, y es al exponernos al poder de ella que tú y yo estamos siendo transformados. ¿Cómo la iglesia vive como iglesia? Pues obviamente la iglesia vive como iglesia cuando cada uno de sus partes, cuando cada uno de sus miembros está atado y aferrado a la palabra de Dios, cuando es controlado por el Espíritu Santo. Eso, ahí empieza la vida como iglesia. Y después, inciso B, no solamente la centralidad de la palabra, sino el inciso B, los efectos de la palabra en la iglesia. Porque regresamos a nuestro texto, y aquí el orden de los factores sí importa, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas. Versículo 46 lo desglosa más, el versículo 46 desglosa el 42, y perseveraban unánimes cada en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos hermanos, el libro de Hechos, vemos cómo es la obra del Espíritu Santo, y vemos cómo el Espíritu Santo está obrando, cómo está trayendo convicción de pecado. Y estos nuevos creyentes, después de haber sido bautizados, después de haberse añadido a la iglesia universal, al ser formados como el cuerpo de Cristo, ahora están perseverando en la palabra. Esto permeaba sus corazones de tal manera que el hecho de que ellos tenían la relación con Dios a través de su palabra era evidente en la forma en que se relacionaban con los demás hermanos. Otra vez, la forma en que estos creyentes se relacionaban con Dios a través de su palabra era evidente y se manifestaba en la relación con sus demás hermanos. Por eso es que perseveraban en la palabra, iban al templo y después les seguían en las casas. Y la actitud en las casas era con alegría y sencillez de corazón, donde el centro de la conversación en las casas no era el partido de ayer, donde el centro de la conversación en las casas, ¿qué crees que era? Era la misma palabra, porque estaba permeado de eso. Y aquí quiero que vayamos tantito a Romanos 12, vamos a ir a este pasaje, por favor. Romanos 12. Pablo está dando una instrucción práctica a la iglesia. Recuerda el tema, la vida como iglesia, la centralidad en la palabra, pero también los efectos de la palabra en la iglesia. En este inciso B. Y Romanos 12, a partir de aquí empieza, por así decirlo, la parte práctica de la carta. Desde capítulo 3 hasta capítulo 11, Pablo ha abordado la salvación que tienen en Cristo por gracia. Y termina 11, dice, no lo puedo entender, cómo salvó a gentiles, cómo salvó a judíos, cómo los unió. Inescrutables son los pensamientos de nuestro Dios. Y está hablando de la obra de salvación recibida, está hablando de la obra de Cristo. Versículo 1 y 2. Así que, y es un nexo, es una palabra de enlace, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que ya te he dicho antes, por lo que Dios ha hecho en tu vida, por las misericordias de Dios, versículo 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En base a lo que Dios ha hecho por ti, dice culto racional, por lógica, tú tienes que vivir para Él. Tú tienes que vivir para Él. Por eso no te conformes a este siglo, sino transformados. Metamorfosis, ¿te acuerdas de la oruga que se convierte en mariposa? Es la misma ilustración, la misma idea, metamorfosis. No os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Por medio de qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa renovación, ese cambio de chip, no vivas como tú quieres vivir. Y eso lo abordó desde Romanos capítulo 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, si Dios me salvó, ¿le puedo dar vuelo a la hilacha? No, en ninguna manera. Antes, porque Dios te salvó, vive para Él. Vive para Él. Y entonces, en base a lo que Dios ha hecho por ti, que la palabra transforme tu entendimiento para que vivas para Él. Y entonces viene la práctica.
versículos 3 al 6, en vista de la redención en Cristo, Dios nos ha unido un cuerpo. Mira rápidamente, no vamos a pasar mucho tiempo aquí, dice 3 al 6 de Romanos 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Y sabes qué está diciendo? Ey, bájate de tu nube, humildad, somos un cuerpo. Pero antes, ¿qué te dijo? Antes te predicó de la obra salvadora de Cristo. Antes te predicó y te dijo, entrégate a Él. Entonces la práctica, somos un cuerpo. Hay redención en Cristo. 9 al 13, mira lo que dice 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, ¿cómo? Y eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente punto, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, aún es parte de la vida como iglesia, dando testimonio de la obra de salvación en tu vida. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículos 9 al 13, en este cuerpo se evidencia un amor fraternal. 16 al 21, rápidamente. Unánimes entre vosotros, no altivos, no asociándoos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y los judíos tenían la ley y decían, ojo por ojo, diente por diente, me la hizo, me la paga. Pero en vista de lo que Dios ha hecho por ti, tú debes de renovar tu entendimiento. ¿Cómo? A través de la palabra. Y que la palabra que ha hecho mella en ti a través del poder del Espíritu Santo aplicado a tu vida, tú puedas vivir estos versículos. Y estos son los efectos de la palabra en la vida de la iglesia. Pero estos efectos de la palabra y esta centralidad en la palabra, estamos hablando de un cuerpo, pero empieza en ti. Empieza en lo individual. Recuerdo cuando era niño, no sé si algunos de mi generación lo recuerden, pero había un comercial de una marca de agua de color entre rosa y naranja en la etiqueta para no meter goles, y ponían un vaso transparente en la mesa y llenaban el vaso a la mitad con aceite y para que tomaran más agua hacían un ejercicio que después yo siendo maestro de física lo hice ahí con los alumnos y estoy pendiente de hacerlo con mi hija. Puse el vasito ahí, ponían el aceite y después empezaban a echar el agua. ¿Hasta qué crees que pasaba con estas sustancias heterogéneas? Pues tanto echarle agua, el aceite se salía. Y hermanos, nosotros estamos en un proceso de santificación, sí, donde queremos parecernos más a Cristo. Y de este lado de la gloria es cierto que aún lidiamos con nuestro pecado, pero es en la medida que nos llenamos del Espíritu Santo, es en la medida que nos llenamos de su palabra, que somos controlados por ella, que el aceite de nuestra malicia, por así decirlo, que nuestro disgusto, nuestro ego, saldrá. Yo necesito llenarme de esto para que lo que hay en mí salga. Yo necesito ser controlado por la palabra de Dios. Hermano, tú necesitas ver el Evangelio, ver la obra de Cristo revelada en la palabra, para que tú y yo podamos vivir la vida como iglesia a la cual Dios nos ha llamado. No hay vida como iglesia si la palabra de Dios no está en el centro. Sin la palabra, sin Cristo reinando en el corazón de cada creyente, es una institución más, es un club social más.
es una reunión como cualquiera. Para que exista vida como iglesia, tú y yo tenemos que estar sometidos a Cristo y sus enseñanzas. Justin Buchholder, en su libro sobre la roca, hablando acerca de la plantación de iglesias, dice: se siembra el evangelio, y lo que se cosecha es la familia de Dios. Se siembra el evangelio, se predica el evangelio, se vive el evangelio, y lo que recoges es la iglesia, es la familia de Dios. Por eso tú y yo tenemos que estar aterrizados en la escritura, en el evangelio. Hermano, déjame preguntarte, ¿qué tanto está haciendo la iglesia de Dios? ¿Qué tanto estás exponiéndote al evangelio? ¿Qué tanto la semilla del evangelio mina tu corazón? ¿De qué te estás llenando? ¿De redes sociales? ¿De la casa de los famosos? ¿De chismes? ¿De rumores? ¿De qué te estás llenando? 2 Corintios 10:5 nos habla y dice: derribando argumentos y toda altivez que se presenta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando viene algo que me quiere hacer reaccionar en base a mi naturaleza pecaminosa, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que filtrar ese algo que me llegó a la luz de la palabra de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y hablando acerca de la centralidad de la palabra, déjame preguntarte a ti que estás aquí sentado, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Quieres que las cosas marchen bien en la iglesia? A ver, ¿qué tanto estás buscando tú al Señor? ¿Qué tanto estás tú en devoción con Él? ¿Cómo está tu vida de oración? Porque ahí empieza. ¿Qué tanto te estás exponiendo al poder transformador de la palabra de Dios? Hermano, de verdad, ¿qué leíste esta semana que te fue de bendición? No nos podemos permitir ser la iglesia de Dios y solo usar la Biblia para venir el domingo en la mañana. Tú y yo tenemos que estar aterrizados en la palabra de Dios. Porque la iglesia es el otro, pero es tú también, soy yo. Soy yo. Y esto me lleva a mi siguiente punto, porque un corazón que cultiva el evangelio cultiva también relaciones centradas en el evangelio. Entonces, mi siguiente punto rápidamente es: la iglesia procura su unidad y santidad al edificarse los unos a los otros. ¿Cómo vive una iglesia para Dios? Pues su centralidad en la palabra, pero también procura la unidad y santidad al edificarse los unos a los otros. Y volviendo a nuestro texto base, ahí en Hechos capítulo 2, la siguiente línea en versículo 42 y la siguiente línea en versículo 46, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aquí se nota la comunión que había entre estos hermanos. Y hablando acerca de la vida como iglesia y la edificación entre unos y otros, inciso A, la edificación en el servicio. La edificación en el servicio. Versículos 44 al 45 dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. Y aquí no está hablando de una especie de comunismo. El comunismo es impuesto. Estos hermanos estaban dando por voluntad propia, por un amor sacrificial. Quizás recuerdas la escena en Pentecostés, pues muchos judíos vinieron de otras regiones del mundo en donde habitaban, se quedaron ahí, se formó la primera iglesia y pues oye, pues acaba de venir a vivir aquí, pues hay que ayudarle, hay que ayudarle. De tal manera que dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en el versículo 46
Dice que se juntaban en las casas de los hermanos. Y el texto no quiere decir que, pues ahorita vende todo lo que tienes y dalo. No, no, no. Hay un principio intrínseco ahí, hay una enseñanza, y es que cuando tu hermano tiene necesidad, el cuerpo de Cristo debe ayudar. Debe ayudar. Debe estar ahí apoyando. Debe estar ahí apoyando. Es la práctica del amor fraternal que leíamos en Romanos capítulo 12. En dar y servir de una manera activa. Eso es la vida de iglesia. Estamos a servir de la manera que podamos al cuerpo de Cristo. Sí, quizás de una forma material como se ve aquí en este pasaje, pero no solo eso, quizás de otra forma, orando los unos por los otros, visitándonos los unos a los otros. Gálatas 6:10 nos habla y nos dice: así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. En Efesios capítulo 4 también habla de la misma idea de renovar el entendimiento a través de la escritura, y lo que está planteando Efesios 4 es que la vida cristiana es un quita y pon, donde quita esto para hacer esto. Y en Efesios capítulo 4 nos habla y nos dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para, ¿alguien recuerda? Para compartir con el que tiene necesidad. Hermanos, nuestro amor por los hermanos en la fe es la prueba básica de nuestro amor por Dios. Primera de Juan es contundente y nos dice: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Mentiroso. Nuestro amor por nuestros hermanos en la fe es nuestra prueba, es la prueba de nuestro amor por Dios. Y una vez alguien dijo: tú puedes dar sin amar, y lo das ahí por compromiso y esto y lo otro, pero no puedes amar y no dar. El amor se manifiesta. El amor entre los unos y los otros se expresa. Y si estamos llamados a vivir como la iglesia de Cristo, como la iglesia de Dios, estamos llamados a imitar a nuestro Salvador, estamos llamados a imitar su carácter de servicio. Unas horas antes de ir a la cruz, Él lavó los pies de los 12, todavía estaba Judas. A Judas también le lavó los pies. Y el amor de Dios en la vida del creyente se manifiesta en una vida de servicio entre los creyentes, pero no solo eso, sino también, inciso B, en la edificación, en la comunión, en la edificación, en la comunión. Versículo 42 nuevamente dice: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la palabra comunión ahí es la famosa palabra que se traduce como koinonía, quizás algunos la han escuchado, y es la idea de participación, interacción, ayuda, compañerismo, contribución. Había comunión en estos hermanos. El versículo 46 sugiere que después de estar en el templo, le seguían en las casas. Le seguían en las casas. Y ahí iba el segundo culto. Y es muy bonito, ¿verdad? Es muy hermoso. Y hay algunos que se van hasta tercer, cuarto culto. Yo recuerdo, mientras estudiaba este pasaje, recuerdo el libro de los Hechos de aquel que se quedó dormido mientras Pablo estaba predicando y se cayó de la azotea, ¿te acuerdas? No te vayas a caer. Pero es hermoso la koinonía, la participación, la comunión que se da entre los hermanos. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Pero otra vez el flujo, y por eso el punto 1 era muy importante. Porque al estar centrados en la palabra, al ver el amor de Dios por mí en la obra de la cruz del Calvario, se manifestaba un gozo a mi vida, un gozo que no pertenecía a las circunstancias. Se manifestaba un gozo en mi vida que se bajaba a las relaciones con los demás. De tal manera que ellos participaban con alegría y sencillez de corazón y se juntaban.
había ánimo, alababan a Dios juntos. Necesitamos alabar al Señor juntos como lo hemos hecho. Necesitamos recordar nosotros la palabra otros y a su vez que otros nos recuerden la palabra a nosotros es parte de la coinonía, es parte de la comunión, tenemos que estimularnos, tenemos que animarnos unos a otros. Escucha, y lo más importante, es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Otra vez Jesús orando en Juan 17, intercediendo por sus discípulos. Yo ya no voy a estar en el mundo, 17:11, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, está intercediendo, está rogando. Los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que sean uno. El ejemplo de los hebreos, este pasaje que me encanta, y ya lo he mencionado en la predicación anterior que me tocó, estos hermanos que estaban al borde de tirar la toalla en el desánimo a través de la persecución que había en su vida por causa del cristianismo, dijeron, ya no quiero saber nada del cristianismo. Y Hebreos 10, el autor de Hebreos les habla y les dice, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y parece que el fuego en la vida de estos hermanos hebreos se está apagando y dice, hey, unos a otros. Y es la ilustración de un carbón encendido. Vas a hacer la carne asada, pones el carbón y ya después de un tiempo ves que el carbón que quedó más acá en el asador se está apagando. ¿Y qué haces? Lo juntas para que se vuelva a encender. Así también el creyente, lejos de la comunión con otros cristianos, su fe se enfría en una comunidad, su corazón entonces vuelve a encenderse. Pero esa comunidad otra vez está permeada y centrada en la palabra. Tiene su centro ahí. No es un club social más. Entonces, edificación en el servicio, edificación en la comunión, pero inciso C, edificación en la exhortación. Y es que el pasaje que vemos aquí en Hechos plantea una historia muy bonita, ¿verdad? Pero déjame decirte, esa comunión no era perfecta. Por la simple y sencilla razón de que estos hermanos en la iglesia primitiva seguían siendo pecadores no regenerados. Había roces entre ellos, puntos de vista diferentes que tenían que solventarse. Sin embargo, existía una mutua edificación, como lo veíamos en la escuela dominical, de buscarse los unos a los otros. Había compromiso y hasta exhortación y disciplina si era necesario. Había una edificación a través de la exhortación. En la edificación los unos a los otros no simplemente es el servir, no simplemente es el pasarla bien y animarse con la palabra de Dios, sino que también requiere la exhortación. Por eso Hebreos 10:25, el pasaje que leí hace un momento, dice, y consideremos unos a otros, pero también dice, exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un pasaje tan conocido en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, ¿notas la centralidad de la palabra otra vez? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y unos a otros, con toda sabiduría, no tu sabiduría, como dice Santiago, que es animal y diabólica, sino con la sabiduría de Dios, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero es enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Quién iba a hacer esa función? Como lo veía mi hermano Iván en la mañana, el cuerpo de Cristo. No solo era tarea de los pastores, era tarea de todo el cuerpo de Cristo. Pero tú y yo somos el cuerpo de Cristo, y entonces para llevar a cabo dicha función, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Recuerdan la ilustración que planteaba el hermano Arturo Valdebenito en su predicación cuando iniciaba? Y decía, tú vas manejando y va un conocido delante de ti también manejando, y ves que se empieza a descarrilar e irse así y está en peligro, y tú le echas las luces, le pitas, te le emparejas para tratar de que reaccione, que se está quedando dormido, porque estás preocupado por él.
estás preocupado por él, te interesa su vida. Y hermanos, lo que vemos en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento es un amor no solamente que se enfoca en servir en las necesidades espirituales o materiales, sino también que busca el bien del otro. Por eso, Pablo les habla, por poner varios ejemplos, Pablo les habla a los efesios y les dice: hermanos, quiero que conozcan la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. A los filipenses, quiero que experimenten, quiero que prueben lo mejor, y lo mejor es Cristo. Les habla a los colosenses y les dice: a fin de presentarlos perfectos en Cristo. Porque Pablo está procurando, a través de escribirle a estas iglesias, un mayor bien, y ese mayor bien es espiritual. Y C.S. Lewis, en su libro Dios en el banquillo, decía: el amor no es un sentimiento de cariño, sino un deseo constante por el bien supremo del ser amado, hasta donde éste puede alcanzarse. ¿Cuál es el bien supremo que un hermano puede desear para otro hermano? Pues la fácil es, ¿no? La vieja confiable: Dios lo bendiga. ¿Cuál es el mayor bien supremo que un hermano puede desear para otro hermano? Pues como lo vemos en las cartas de Pablo, mi querido hermano, el mayor bien que podemos desear por los otros es que esos otros sean más como Cristo. Eso es el mayor bien. Eso es el mayor bien. Que los otros, que mi hermano sea más a la imagen de Cristo. Por encima de servirle sacrificialmente para una necesidad material o de pasarla bien, el mayor bien es buscar que tu hermano sea más como Cristo. Y en ese sentido se da la exhortación, el aspecto disciplinario que se veía en la mañana. Quiero que escuches o vayas a Levítico 19:17. Yo lo voy a leer, si quieres simplemente escucha. Y en la Biblia de las Américas dice así este versículo: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Otra vez: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. ¿Y sabes lo que está queriendo decir este versículo? Tienes una de dos. Vas y, para no guardar algo en tu corazón, vas con este hermano a reprenderle como tu prójimo, o no vas y se genera algo en tu corazón y guardas algo contra él. Una reprensión sincera pero discreta al malhechor es mejor que acumular odio destructivo contra él y también pecar. Y me temo que muchas veces en nuestra cultura pues hay mucho ese aspecto de tolerancia, ese aspecto de pasividad, incluso en cuanto a la santidad de Dios. Y acerca de este tema, Paul Tripp, en su libro Instrumentos en manos de un Redentor, dice: tratamos de evitar momentos incómodos. Por tanto, vemos, pero no hablamos. Llegamos al punto que nos convencemos de que no hablamos porque amamos a la otra persona, mientras que en realidad no hablamos porque nos falta amor. Pero también está el otro extremo, ¿verdad? Y puede decir alguien: no, yo no me quedo con nada, yo voy y le digo en su cara y esto, y lo otro. Sí, pero con un corazón que no es de restauración, es con un corazón de perjudicar, y ambos lados están mal. Y te recuerdo lo que es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Padre de familia, imagínate que tu hijo anda mal y hay problemas de vicios y hay problemas de malas amistades, y tú ves a tu hijo: hijo, no lo hagas. O estás con una actitud de: no, pues no le voy a decir nada para que no se enoje. No, porque lo amas.
le dices, porque quieres lo mejor para él. Hermanos, aquí la iglesia, la palabra de Dios dice que es la familia de Dios. Y porque amas, quieres lo mejor para él y vas. Y no para que sea una mejor persona, no, para que sea más a la imagen de Cristo. En ese sentido es que la iglesia se edifica a través de la exhortación. Porque es mi hermano y quiero lo mejor para él, que sea más a Cristo. Más a Cristo. Toda esta edificación mutua se da en el contexto de la unidad. Pero esta unidad, déjame decirte, y aquí una nota de énfasis, esta unidad está sujeta a la pureza de la verdad de Dios descrita en las Escrituras. No es una unidad superficial, permisiva, pecar, no, pues haz lo que quieras, no. Esta unidad que se da en el cuerpo de Cristo es una unidad en santidad, no es una unidad que se hace de la vista gorda ante circunstancias de cuestiones doctrinales o morales. Porque recuerdas lo que dice Juan 17:7, Señor, te los dejo y que sean uno, pero santifícalos en tu verdad. Primera Timoteo 3:15, la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, y donde el mundo quiere encontrar la verdad y la rectitud, en la iglesia. Por eso es que debe de permear esa unidad y santidad. Esto es ser iglesia, esta es la vida de iglesia, de edificar los unos a los otros. Y como le decía, no solamente es tarea de los pastores, sino que todos los integrantes del cuerpo de Cristo estamos llamados a actuar y edificar como iglesia. Pero, ¿cómo vas a ir a ofrecer algo que no tienes? Por eso, otra vez volviendo, tú y yo necesitamos ser controlados por la palabra, ser controlados por el Espíritu Santo, hermanos, para edificar a la iglesia. Dice Pablo cuando va a los Corintios, después de haber pasado por un proceso difícil en Atenas, de llegar desanimado, dice, ¿qué voy a hacer? Les voy a predicar solamente a Cristo. Y para edificar y traer salvación a las personas aquí en Corintio, ¿quién es suficiente? Dios es suficiente. Y para edificar a la iglesia, Dios es suficiente. Por ello, humíllate ante Él y edifica a su iglesia. Y entonces, ¿cómo vivir la vida como iglesia? Un llamado a vivir la vida como iglesia. Un centro en la palabra, una edificación mutua los unos a los otros. Pero 3 y último punto, la iglesia debe evidenciar unidad y santidad proclamando el Evangelio. Proclamando el Evangelio, el punto 3 y el inciso A, un compromiso a transmitir el mensaje de Dios. Y vamos ahí en nuestro pasaje base otra vez, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y dice, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y otro aspecto de la vida como iglesia no simplemente es la centralidad en la palabra, no simplemente es la edificación los unos con los otros, sino que es el papel misional, es el papel evangelístico de dar a conocer el Evangelio. Dar a conocer el Evangelio. Y esta iglesia había creído, perseveraban en la palabra, perseveraban en la comunión con otros. Y a este punto de la historia, en la iglesia primitiva, todo iba bien, 2 capítulos más ya habría persecución. Pero ellos aprovechaban y compartían el mensaje del Señor. Versículo 47, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y estoy seguro que por lo que dice Hechos 4:29 al 31, cuando meten a Pedro y Juan en la cárcel, los liberan, van con el demás grupo de hermanos y dice, hermanos, pues nos dijeron que ya no predicáramos. Y estos hermanos están encerrados en una casa, se ponen a orar y adivina qué hora, 24 al 31 de Hechos 4. Señor, concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Y estos hermanos transmitían el mensaje de Dios, el evangelio que habían recibido, lo pronunciaban y lo proclamaban con sus palabras. Están haciendo la gran comisión que había recibido en Mateo 28 y lo que habían recibido en Hechos 1:8 de ser testigos de Jesús. Están llevando a cabo las palabras de Jesús a otros, de tal manera que cuando llegas a Hechos 6,
versículo 7, dice así la escritura, dice que la palabra del Señor, y mira cómo dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba, incluso hasta los sacerdotes se convertían a causa de la obra del Espíritu Santo, obrando en la iglesia que comunicaba su palabra. Y fue a raíz ahí que viene lo de Esteban y todo más, cómo es que los sacerdotes se están convirtiendo y viene Saulo, viene esta persecución más extensa contra los cristianos, pero la palabra de Dios crecía, la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba y ellos están proclamando el evangelio. Pero nota cómo termina, y vamos allá al inciso B, nota cómo termina el versículo 47 en Hechos 2, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No simplemente la iglesia debe transmitir el mensaje de Dios, sino un compromiso a vivir el mensaje de Dios. Era una obra de Dios. Hechos es la obra del Espíritu Santo. Y no era la elocuencia de Pedro, no era la enseñanza de Juan, no era la teología de estos hermanos, es la obra de Dios que está añadiendo más creyentes a la iglesia. Pero esta iglesia se sujetaba a la palabra, vivían la palabra entre ellos, y esto el Señor lo bendecía a tal manera que decía, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Que más que predicar el evangelio, la iglesia debe vivir y modelar el evangelio. Más que predicar el evangelio, que es tarea que debemos de hacer a los inconversos, la iglesia debe modelar el evangelio. ¿Estos hermanos de la iglesia primitiva eran perfectos? No, pero se sometían al evangelio. Y aquí sí quiero que vayas conmigo a Juan 13, versículos 34 al 35. Juan 13, versículos 34 al 35. Otra vez Jesús está en su recta final antes de ir a la cruz y le dice en medio de la partida de Judas y la negación de Pedro, le dice esto a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y con su vida predicaban. Era la instrucción de Jesús. Un mandamiento nuevo. Y para estos discípulos que están escuchando estas palabras, no era nuevo. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús añade un patrón nuevo aquí. Juan 13:34, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo te he amado. En esto conocerán todos los demás que ustedes son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Qué acaba de hacer Jesús? Le acaba de lavar los pies a ellos. Acaba de decirle a Pedro, Pedro, me vas a negar. Le va a decir a Pedro, Pedro, me vas a negar. Pero dice, ustedes ámense como tú quieres amar. Ustedes ámense como el otro te responde. Ustedes ámense como el otro te trata. No, ama como yo te he amado. Iniciativa. Hay una historia con la que me identifico mucho. Josh McDowell, apologista, creció en una familia difícil donde su papá se separó de su mamá y su papá maltrataba a su mamá. Le pusieron un niñero que abusaba de él, y cuando él crece, él trata de refutar el cristianismo. No, esas enseñanzas no son ciertas, y voy a estudiar y demostrar que el cristianismo no existe.
Y en ese estudio hasta viajes hizo. El Espíritu Santo obra en su corazón y se convierte. Y se convierte. Empieza a congregarse en una iglesia y va con su pastor y le dice: yo no puedo perdonar a mi padre. Yo no voy a perdonar a ese señor, al niñero. Y le saca este pasaje: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Ama no como te trató, ama como yo te he amado. Se reunió con su padre tenía otra mujer, se reúnen en una cafetería y sin decir nada: papi, te amo, te amo. ¿Cómo puede ser posible? Es que lo que nos une no es algo lógico, es algo sobrenatural, es el Espíritu de Dios obrando en ti, que eres la iglesia de Dios. No es lógico. No es lógico. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Hermano, la iglesia de Dios vive amándose porque entiende el evangelio y mira la obra de Cristo a su favor. Esa es la iglesia de Dios. Así vive la iglesia de Dios, amándose porque entiende el evangelio. Y esa unidad es en santidad, pero la iglesia reconoce el evangelio. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo la ofensa del otro? ¿Estás viendo la actitud del otro? Déjame decirte, no mires eso, mira la obra de Cristo a tu favor. Mira cómo Cristo te amó, mira cómo te perdonó, mira la obra de Cristo, no la de tu hermano. Y si tu hermano no la ve, ayúdale a verla. Ayúdale a verla. Busca la restauración, no ir a la yugular. Busca el bien de Cristo. Y porque buscas el bien de Cristo, busca el bien de tu hermano. Justo el día viernes, con un grupo ahí en la casa con los hermanos, veíamos Filipenses 2 y versículos 1 al 3. Dice Pablo: si pues hay alguna consolación en Cristo, si pues una comunión con el Espíritu. ¿Quién tiene comunión con el Espíritu? La iglesia de Dios, el Espíritu Santo que mora en el creyente. En pocas palabras, Filipenses 2:1, si eres cristiano, punto. Si eres cristiano, siente lo mismo y los llama a la unidad al sentir lo mismo. Filipenses 1 está hablando y dice que sean unidos combatiendo por el evangelio. Esa es la vida de iglesia. Siente lo mismo, no siente lo que tú quieras y no, yo jalo para allá, yo jalo para acá. No. Ambos cedan y buscan la causa de Cristo. Y porque buscan la causa de Cristo, buscan lo del otro antes primero que yo. Y hay un orden: buscar lo que es de Cristo, buscar lo que es del otro y buscar lo mío. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Y aunque su posición era forma de Dios, su preferencia fue otra: servir. Y quizás tú tienes toda la posición de reclamar y de alegar y de pelear y estás en todo tu derecho, porque es tu posición. Pero tu preferencia puede ser otra: servir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la vida de iglesia. Este es un llamado a vivir como la iglesia de Dios, una iglesia que se centra en la palabra, una iglesia que se edifica mutuamente, una iglesia que proclama el evangelio, pero que vive el evangelio. Ese es un llamado a vivir como la iglesia de Dios. Hermano, cuántas cosas, de las cosas que haces, de las divisiones que tienes, han sido motivadas por tu contienda, por tu vanagloria. Y es que es la mentalidad del ser humano. Tiene una etiqueta de me lo merezco, yo lo he trabajado, y es mi derecho. Y alegas y peleas porque tú sientes que eres algo, pero el evangelio te dice: tú no eres nada.
tú no eres nada. Muere a tu derecho y busca la causa de Cristo. Tus argumentos, tus posiciones, tu teología no van a unir a la iglesia. Cristo sí. Iglesia, ya para terminar, iglesia, hemos fallado. Todos. No quiero que pienses en el otro, piensa en ti. Porque todos hemos vivido una vida como iglesia en donde quizás hemos sido indiferentes a su palabra, al control del Espíritu Santo, y reaccionamos en base a mi enojo y no al control del Espíritu Santo. Todos hemos dejado de velar por nuestro hermano. Todos hemos fallado en modelar el Evangelio. Quiero terminar con esta ilustración que se da en Ezequiel 10. Y Ezequiel 10, no vamos a leerlo todo por cuestión de tiempo, pero Ezequiel 10 relata una visión que tiene este profeta. Ezequiel está en el exilio en Babilonia y allá tiene una visión y ve la casa de Dios, el templo en Jerusalén, la casa que Salomón edificó. Y te acuerdas que cuando terminaron de construir la casa de Dios que edificó Salomón, una nube llenó el templo en señal de que era la gloria de Dios. Y Ezequiel 10, Ezequiel está exiliado y ve una visión y ve allí la casa de Dios en Jerusalén y ve la nube que representa la gloria de Dios, la presencia de Dios morando entre ellos, y está ahí en el lugar santísimo, pero sale y luego se va al atrio y está ahí y sale, y poco a poco se va yendo la nube, la gloria de Dios comienza a moverse y salirse poco a poco hasta que se va, se esfumó. Es una imagen terrible la que ve Ezequiel. Es una imagen escalofriante. La gloria de Jehová ha dejado el templo. Y lo que ve Ezequiel es que el templo está ahí, el pueblo está ahí y todo está ahí, pero la presencia de Dios ya no está. Todo sigue ahí, pero la presencia de Dios ya no está. Imagina esto en nuestra iglesia. Imagina todos los elementos y rutinas de la iglesia, la reunión cada domingo, la escuela dominical, los cantos, la cena del Señor, las conversaciones después del culto, y todo lo que involucra está. Pero la presencia del Espíritu Santo de Dios y su poder no está. Y me temo que muchos de nosotros hemos construido una comunidad de iglesia de tal forma que la visión de Ezequiel podría convertirse en una realidad de nuestros días y nunca notaríamos la diferencia. Y estás aquí y vienes por inercia. Pero el llamado a vivir como la iglesia de Dios, tú eres la casa de Dios. Tú eres el templo del Dios viviente y el Espíritu Santo mora en ti. Oh, mis queridos hermanos, lo que hace que una iglesia sea iglesia y viva como iglesia es que cuando cada miembro es controlado y conducido por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace que una iglesia sea iglesia. Cuando cada miembro es controlado por el Espíritu Santo. Lo que une una iglesia, lo que sostiene en la iglesia es un poder sobrenatural, es el Espíritu de Dios cuando cada creyente se sujeta a Él. Eso es lo que sostiene y une la iglesia. Por eso la ilustración de Ezequiel, ¿qué tanto en lo individual cada uno y por familias, qué tanto cada uno nos estamos sujetando al Espíritu Santo de Dios? Porque todo está. El canto, el que predica, el que dirige, el piano, el sonido, todo. Pero esto es un llamado a todos. Un llamado a todos. ¿Qué tanto tú estás dependiendo del Espíritu Santo? ¿Qué tanto tú estás en la dependencia del Espíritu Santo procurando la unidad y santidad? Es un llamado a todos. Efesios 4, 30 y 31.
y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sean quitadas de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, insultos, como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios. No pienses en grupos, piensa en ti. No contristes al Espíritu Santo de Dios. Esto es la vida de iglesia. Esto es la vida que Dios quiere que vivamos como iglesia. Una vida en donde cada uno de sus miembros se sujeta al poder del Espíritu Santo. Salomón oró y dijo: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo de humillarnos y que Dios sea exaltado, porque somos la iglesia de Dios y la iglesia de Dios exalta su nombre. Porque somos la iglesia de Dios, debemos exaltar su nombre a través de procurar la unidad en santidad. Vamos a orar. Señor, hemos pecado. Hemos sido víctimas de nuestro orgullo. Hemos sido víctimas de nuestro enojo. Hemos sido víctimas de nuestro rencor. Y el darte gloria a veces pasa a segundo término. Ha pasado a segundo término. Oh Señor, tú nos llamas a vivir como tu iglesia. Es tu iglesia. Y hoy, Padre, a la luz de tu palabra predicada, yo te ruego por estos mis hermanos y yo también, que tú sigas edificando la iglesia. Tenemos la instrucción de no buscar lo nuestro. Tenemos la instrucción como iglesia de buscar la causa de Cristo, no la nuestra. No la nuestra. Oh Señor, ayúdenos a doblegarnos ante ti y vivir para ti, Señor. Hoy yo te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. La iglesia es alguien que vive el Evangelio. Ayúdame a vivir el Evangelio a mí, no solo aquí en la casa, con mi esposa, con mis hijos. Ayuda a cada padre de familia a vivir el Evangelio. A cada hermano cuando vaya a su trabajo, a vivir el Evangelio. A ser controlado por tu Espíritu Santo. Ya basta de frialdad. Ya basta de rutina. Ya basta de no buscar tu rostro entre semana. Ayúdanos a vivir como tu iglesia. Y se humillar en mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Si se humillaren y buscaren mi rostro, entonces yo los oiré y sanaré su tierra. Oh Señor, ayúdanos a vivir humillados delante de ti siempre, para que tu nombre sea exaltado, porque eso es nuestra labor como iglesia. En nombre de Jesús oramos. Amén.